el panel llamado La evolución diagnóstica y la evolución formativa, piezas fundamentales para la recuperación y mejora de los aprendizajes básicos. Qué gusto invitar a que nos acompañen aquí a la tarima a Carlos Enríquez, coordinador general del IESE de la UNESCO, Natalia González, directora de evaluación del ICFES en Colombia, Gino Cortés, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación en Chile, Sofía Leticia Morales, secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, México, Germán Lodola, secretario de Evaluación e Información Educativa de Argentina, y Faibal Williams, ministra de Educación de Jamaica. A ellos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Ahí sí, con el ánimo de, como nos decía el panel anterior, de transformar, de recuperar, de ser parte de la solución. Quisiera agradecer al Ministerio de Educación de Colombia, a todos los organizadores y también en este caso a ustedes por estar acá, y también a cada uno de los panelistas que pretende hoy día aportar experiencias desde el ámbito de la solución. Yo soy Carlos Enrique, coordinador del IESE de UNESCO Santiago, y también estoy en representación de los países, de los 18 países que hoy día son parte del laboratorio. Vamos a tratar de aportar con los panelistas en lo que tiene que ver con la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa, piezas fundamentales para la recuperación y mejora de los aprendizajes básicos. Entendemos que la evaluación tiene que estar al servicio de la mejora, tiene que existir información para una mejor toma de decisiones, y desde esa perspectiva vamos a tratar de aportar con los 5 panelistas que acaban de presentar la experiencia de Argentina, de Chile, de Colombia, de Jamaica y de Nuevo León. Si me ayuda con la presentación inicial, muy breve, lo que voy a tratar de contextualizar es, ya se dijo, el problema que hoy día tenemos no es solo la pandemia, es anterior a la pandemia, y los resultados que muestra nuestra evaluación regional con los 18 países participantes, más UNICEF, en el trabajo conjunto de tener información para la toma de decisiones de política pública, nos señala que estamos muy atrás en tercer grado, lo cual se agudiza a medida que va creciendo esa niña y ese niño en el sistema escolar. Y adicionalmente, dependiendo del grupo a que pertenece, esas desigualdades pueden ser mayores. Por tanto, la necesidad imperiosa, y ya se dijo, de construir políticas de mayor equidad. No voy a ahondar, pero nuestra región le ha pegado más fuerte por el cierre, y esto requiere aceleradores finalmente para mirar, trabajar e impactar en función de cada niño. Ya lo dijimos, y los maestros fueron parte de la solución en una complicación de no estar preparados, de estar demandados, de estar tensionados. Bueno, y todos tratamos, todas y todos, tratamos de hacer ese mejor esfuerzo. En esa línea, el llamado que hacía nuestra directora el día de ayer, también nuestra subdirectora general, es, a pesar de las complicaciones, cómo ser parte de la solución. A pesar finalmente de este escenario de tanta complicación, cómo somos parte de una agenda de recuperación que motive esa transformación. Si finalmente nos encontramos en problemas educativos, no solo hace 2 años, sino hace 10, 20 o 30 años, cómo a los que están en el sistema escolar le hacemos un llamado para esa acción. Y desde esa perspectiva, lo han dicho la evidencia del panel anterior, no solo tiene que ver con el currículum intencionado, hago un paréntesis, el ERCE 2019 tiene un análisis curricular por país y por el conjunto de la región que tiene evidencia que no estamos haciendo caso o centrándonos en las habilidades fundamentales.
Y segundo, que esa progresión de habilidades no es tan clara. Por tanto, lo sumo al panel anterior, esta evidencia ya existe y en este ciclo del ERSA 2025 se suma una nueva versión en este tema. Segundo, no es solo el currículum, y creo que lo decían los panelistas anteriores, sino lo que se enseña en la sala de clase, la programación de los maestros, que no necesariamente condice, lee de buena manera el currículum. Y tercero, que también lo decían en el panel anterior, cuál es la evidencia de lo que los estudiantes están aprendiendo. En esa línea, tener información para las distintas tomas de decisiones resulta central. Y este panel pretende aportar en esta línea. Desde nuestra oficina de UNESCO Santiago realizamos una encuesta a maestros no representativa, pero superior a 10.000 docentes, que dicen que la evaluación diagnóstica y formativa les genera mayor interés a ellos y sus estudiantes por aprender. Pero también se ven más demandados que requieren de un compromiso de sus directivos y del sistema escolar y que requieren de un apoyo finalmente para poder hacerlo. Diciendo esto, realizamos un estudio cualitativo con maestros que trabajaron en evaluación diagnóstica y formativa. Y solo me quiero detener que lo que ellos plantean no es solo una forma de evaluar, sino un entendimiento que hay detrás de la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Estudiantes protagonistas, maestros mediadores, evidencia para movilizar mayores aprendizajes, poder finalmente entender los objetivos como metas y la evidencia, ¿para qué? Para que su apoyo genere un estudiante mucho más protagonista. Por tanto, cuando el maestro ve este tema, se abren puertas en muchas direcciones. Por tanto, en este panel vamos a tratar de ver experiencias concretas en estos 5 países o, en este caso, estados que entraron a esta conversación, que no se quedaron finalmente en solo una evaluación sumativa, que es muy importante, pero que se tiene que complementar con nuevos componentes. ¿Para qué? Para estas distintas preguntas, para estos distintos propósitos y para empujar la acción pedagógica de recuperación y de transformación. Por tanto, en este panel quisiera primero, voy a ir presentando los de a uno, a los panelistas que nos van a tener 7 minutos para poder exponer, por tanto les iré avisando, tenemos tiempo acotado para poder ojalá tener preguntas al final. Y primero quisiera presentar la experiencia de Colombia. Natalia González, ella es directora de evaluación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, el ICFES. Natalia es actualmente la directora de evaluación con larga experiencia, trabajo, también coordinadora del IESE, es economista de la Universidad del Valle, magíster en economía de la Universidad de Londres y también doctora finalmente en economía. Posee larga experiencia de trabajo, ha implementado no solo el sistema de evaluación nacional, sino que estos nuevos componentes al servicio de la evaluación. Sin más, dejo en 7 minutos a Natalia. Gracias, Natalia, la bienvenida y estamos disponibles para tu presentación. Creo que, no, ya. Listo. No sé la dinámica si es pararme o que… prefiero pararme. Creo que 20 años de docente y de investigadora en… perfecto, perfecto. Como que no sirvo para estar muy quieta en una silla, prefiero estar aquí presentando paradita. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, qué gusto que puedan acompañarnos en este panel tan importante el día de hoy. La idea hoy, al menos desde mi rol como parte del equipo técnico en el ICFES, es presentarles a ustedes cuáles han sido las experiencias desde Colombia en relación con la evaluación formativa y la evaluación diagnóstica. Yo he titulado el nombre de la presentación de la evaluación diagnóstica a la evaluación formativa, el rol que tiene cada una de estas en el ecosistema de evaluación colombiano y el rol que tiene en la mejora de aprendizajes de nuestros niños y niñas. Bueno, entonces como ustedes ven aquí,
es nuestra ilustración gráfica de lo que es el ecosistema de evaluación en Colombia. Entonces, está compuesto por una evaluación diagnóstica en los ciclos de primaria y secundaria, llamadas pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno, los exámenes de estado, que son exámenes sumativos también, como son las pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno, y estas están compuestas de saber 11 y saber pro y TIT. 11, una prueba de salida de la educación media para ingreso a educación superior, y saber TIT y pro, pruebas de salida de la educación superior en Colombia. Por supuesto, tenemos también un programa de apoyo a la evaluación formativa llamado Evaluar para Avanzar, de lo cual les contaré muy brevemente acerca como de los logros que hemos tenido desde el instituto. Y como mencionaba también Carlos, la participación importante que ha tenido el instituto en diferentes pruebas de orden internacional, como ha sido el estudio ERCE, TALIS, es una encuesta de enseñanza-aprendizaje a nivel internacional organizado por la OSD, la ICCS, que es una prueba de ciudadanía y cívica, y PISA, que por supuesto todo el mundo conoce. Entonces, vamos al grano. ¿Cuál es la contribución que ha tenido las pruebas, la evaluación diagnóstica, saber tercero, quinto, séptimo y noveno en la mejora de aprendizajes? Y yo creo que hay que enfocar nuestros esfuerzos en entender que obviamente la evaluación trae muchísima información, pero no todas las evaluaciones sirven para lo mismo, y eso es algo que es supremamente importante mencionar. Y yo creo que todos los centros de evaluación y ministerios deberían hacer un esfuerzo muy importante para explicarle eso a toda la comunidad educativa. Es decir, nuestros resultados de las pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno no están dirigidos exclusivamente, o el foco de atención no son los maestros, son los investigadores y los hacedores de política educativa. Por supuesto, hay una externalidad positiva de los resultados de las pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno, pruebas que miden diferentes competencias, matemáticas, lectura, ciencias naturales, competencias ciudadanas en los diferentes niveles y ciclos educativos. Pero es una prueba que es de orden nacional, es muestral, por supuesto, y tiene diferentes niveles de desagregación con los que podemos hacer muchas cosas. Pero principalmente, estas pruebas permiten que el hacedor de política educativa y el investigador pueda identificar diferencias sistemáticas en aspectos que mejoran el apoyo a la trayectoria de los estudiantes y que no se relacionan únicamente con el éxito académico. Eso es supremamente importante, porque si hay algo que ha logrado esta nueva serie de pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno es involucrar, incorporar todo el aspecto de desarrollo de habilidades sociales y emocionales y cómo estas tienen una relación importante con el desempeño académico, y esa relación no necesariamente es lineal y depende también del momento en el que el niño, la niña o el joven esté en su vida. Y ahorita les voy a mostrar un grafiquito que me parece supremamente interesante. Entonces, no solamente los resultados que permiten identificar esas diferencias sistemáticas se relacionan con el éxito educativo del estudiante o el éxito académico, sino que también hay otros factores como pueden ser los factores asociados a las habilidades sociales y emocionales, el clima escolar, etcétera, etcétera, que también tienen una incidencia y una relación o una asociación con el desempeño académico. Estos dos grafiquitos me parecen supremamente interesantes. ¿Por qué? Porque lo que estamos mirando en esos dos grafiquitos es que en últimas existe una relación entre, y la intensidad de esa relación o la intensidad de esa asociación entre puntajes para niños de grado tercero, quinto y noveno en matemáticas y su relación con el trabajo en equipo, va disminuyendo la intensidad de esa relación conforme el niño va atravesando el ciclo educativo. Eso es bien interesante, porque y lo mismo pasa en el panel de la izquierda, y es también, estamos viendo que la relación entre desempeño académico conforme el niño pasa del ciclo educativo de primaria a secundaria se va atenuando, se va disminuyendo la fuerza de esa relación cuando estamos hablando del estilo docente en la clase de matemáticas. Y uno dice, pero raro, y uno dice, no tan raro, porque hay que preguntarse, por ejemplo,
la relación de la actividad académica del niño mediado, ¿verdad? O moderado, mejor moderado a través del docente, es muy distinto cuando el niño es todavía un poco menos autónomo, depende de su relación con su maestro, relación que se va disociando con el tiempo, porque por supuesto conforme el niño va creciendo, va alcanzando unos niveles de autonomía mayor y por ende su relación con el maestro puede verse disociada, me puedo alejar, menos afectuosa mi relación con el docente, si se puede decir así, y de ahí por supuesto la importancia o la fuerza de la relación con el desempeño académico en matemáticas para cada uno de esos factores, trabajo en equipo y estilos de aprendizaje, de docencia en la clase de matemáticas. Yo sé que me queda 21 segundos, entonces voy a tratar de resumir muy brevemente. Evaluar para avanzar ha sido uno de los éxitos en Colombia y ha sido un éxito, ¿por qué? Porque cuando se pensó en el maestro. El centro siempre va a ser el estudiante, pero el moderador, ¿sí? En la actividad académica de un niño, de una niña o de un adolescente, siempre va a ser el maestro. ¿Sí? Entonces, por eso pensamos en qué vamos a hacer en pandemia y pospandemia para que esa relación del estudiante con su desarrollo cognitivo, académico, su éxito académico, se vea mucho más apoyada, si se me permite la expresión, vista a través de actividades que pueda llevar a cabo el maestro. Entonces, Evaluar para Avanzar, un programa de evaluación formativa que básicamente está orientado a que los docentes tengan diferentes materiales, herramientas para poder hacer uso de ellas. ¿Qué es lo que trae Evaluar para Avanzar al escenario de la educación y por supuesto al aula? Trae autonomía y flexibilidad, porque las instituciones educativas y los docentes definen cuál va a ser la ruta de navegación frente al uso de todo este material que estamos poniendo a disposición de los maestros. Obviamente el eje de colaboración, las instituciones educativas y las familias y los docentes están pudiendo colaborar entre ellos para poder identificar esos aspectos a mejorar y por supuesto resaltar esas fortalezas en cuanto al desarrollo de los aprendizajes de nuestros niños. Y finalmente la agencia, que tiene que ver con que los estudiantes están también recibiendo retroalimentación permanente de parte de los docentes y no solamente de los docentes. Ahora el ICFES está también generando resultados para que los estudiantes puedan acceder a sus resultados frente al uso de estos materiales y empoderarse de su propio aprendizaje. Entonces, autonomía, flexibilidad, colaboración y agencia, digamos, han sido esos ejes fundamentales en el éxito de la evaluación formativa en Colombia. Muchísimas gracias y usted me disculpa que me pase unos minutitos. Muchas gracias, Natalia, por mostrarnos esta gran experiencia de Evaluar para Avanzar en el ámbito más diagnóstico con uso formativo, que no todo sirve para un mismo propósito de cada instrumento para una decisión. Así que gracias por el detalle, de la experiencia. Vamos ahora a Chile. Quiero dejar con ustedes a Gino Cortés. Él es secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, actual secretario, él es psicólogo educacional de la Universidad del Desarrollo y cuenta con una destacada trayectoria en el campo de la mejora educativa. Ha sido docente universitario de mejoramiento escolar en distintas universidades de Chile. También fue jefe de Macrozona Sur de la Agencia de Calidad en una zona del país, jefe de división y actualmente secretario ejecutivo. Por tanto, conoce la Agencia de Calidad y el aporte que ha tenido finalmente este tipo de instrumento más diagnóstico con uso también formativo en Chile. Así que dejo con ustedes a Gino, 7 minutos. Gracias, Gino, por favor. Bien, muchas gracias y muy buenas tardes a todos y todas. Espero ajustarme al tiempo. Empatizo con Natalie, que claro, tuvo que apurarse al final. En ese sentido, creo que es importante compartir con ustedes la experiencia de Chile en temas de evaluación de aprendizaje y principalmente haciendo un foco en evaluación formativa.
Desde ese punto de vista, y ahí creo que avanzo, básicamente poner en contexto que la Agencia de Calidad de la Educación, función similar que cumple el ICFES acá en Colombia, tiene tres propósitos principales que son evaluar los aprendizajes y también los procesos de gestión de los establecimientos educacionales del país, orientar los resultados en función de los resultados que ahí también tienen e informar estos resultados educativos. Eso solo para tener de contexto el rol de la institución. Es en ese contexto también que durante la existencia de esta institución surge el diagnóstico integral de aprendizajes. Y en ese sentido, el contexto, y muy brevemente, puedo mencionar que es una herramienta evaluativa que fue de uso y es de uso voluntario de todos los establecimientos del país, como asimismo lo usamos a través de una plataforma web que soporta también el estrés de todos los establecimientos educacionales conectados en simultáneo. Y también es importante que les mencione que esto surge como una experiencia de la crisis sanitaria, de modo que el primer diagnóstico integral de aprendizaje que aplicamos en Chile fue durante finales del año 2020. Sin perjuicio de eso, años anteriores ya habíamos avanzado sobre la evaluación formativa como parte del sistema educativo. Está diseñado básicamente también para uso interno, finalmente también pensando en equipos directivos y docentes, y que permite monitorear el aprendizaje de las y los estudiantes en tiempo real. Y eso es sumamente importante pensando también en los usos de la información. Es decir, cada vez que la información es reportada en línea en la plataforma web, un estudiante, los profesores de esos cursos pueden descargar el resultado de forma inmediata una vez que termina la evaluación, tanto del curso como del establecimiento, lo que permite la toma de decisiones pedagógicas inmediatas. El propósito del diagnóstico integral de aprendizaje es promover básicamente la formación integral de las y los estudiantes, poniendo al centro a las escuelas y también, evidentemente, poder contribuir con información pertinente y complementaria para las escuelas. Si viéramos el sistema educacional chileno y el Sistema Nacional de Evaluaciones, el diagnóstico integral de aprendizajes en Chile es una parte de este complejo sistema en donde intentamos tener un equilibrio de tipos de evaluación. El diagnóstico integral de aprendizaje, evidentemente, es un tipo de evaluación formativa, visto esto en un año calendario, un año común, en donde se aplica en 3 momentos en el año. En una evaluación diagnóstica, una evaluación de monitoreo intermedio y una evaluación de cierre. Cada una de las evaluaciones formativas tiene también un propósito en sí misma, en donde al inicio, en la evaluación diagnóstica, el objetivo es poder identificar cuáles son los aprendizajes o los logros de aprendizaje que los estudiantes tienen respecto del año anterior. Eso le va a permitir tomar decisiones pedagógicas importantes al inicio del año y finalmente definir un plan de formación o poder enfatizar en los logros de aprendizaje que necesita lograr para avanzar durante el año. En el momento intermedio, evidentemente, ahí ya evaluamos cuánto han progresado durante alrededor de 4 meses, desde marzo hasta julio, los estudiantes, en base al currículum vigente para el nivel el que se está evaluando. Y en la evaluación de cierre vemos nuevamente cómo ha sido cubierto este currículum a través del año, evidentemente en el mes de noviembre o diciembre. Pero en Chile, además de esta evaluación formativa, tenemos la evaluación que comúnmente llamamos sumativa, evaluaciones censales, evaluaciones de gran escala y evaluaciones muestrales. Estas evaluaciones, y creo que va a ser parte de la conversación del panel también, es un entramado en donde creemos que nos permite tener un adecuado equilibrio, que nos permite reportar tanto a la política pública como asimismo al aula, a los establecimientos educacionales y también a los niveles que nosotros llamamos intermedios, que son los sostenedores de establecimientos educacionales. Dentro de las novedades es que este diagnóstico integral de aprendizaje a partir de este año lo hemos incorporado también a los niveles de educación parvulario y a otros niveles como en ciencias, en historia y en escritura. Las características del diagnóstico integral de aprendizaje, y en esto repetimos un poco también con lo que hace el ICFES y con lo que también han hablado otros ponentes en presentaciones anteriores, es básicamente una evaluación formativa que dentro de sus fortalezas, y creo que es esencial también relevarlo como parte de un proceso de mejoramiento continuo, es que es voluntario, es flexible, es autoadministrada por el establecimiento educacional, es alineado al currículum del país, tiene resultados inmediatos,
También está asociado a orientaciones de uso, básicamente, es sin consecuencias, y ahí firmamos un convenio con los establecimientos educacionales en donde manifestamos los usos indeseados de una evaluación formativa, porque también existe la tentación de calificar, ya que está el instrumento en el fondo, y poder tener esta calificación. Si bien no podemos controlar que aquello suceda, sí, más bien es un uso indeseado y es parte del convenio que adquirimos con estos establecimientos educacionales. Y también tiene un enfoque integral. Este diagnóstico integral de aprendizaje, además de evaluar un área académica, evalúa un área socioemocional, en donde pretendemos entregar información que le permita tener una panorámica y una mirada integral del estudiante y del curso que está en el establecimiento. Este diagnóstico para la reactivación, y junto con eso, y complemento parte de lo que ya hemos comentado en ponencias anteriores por Joaquín en un panel anterior, es que además del diagnóstico que tenemos para los distintos niveles, de segundo, básico, hasta cuarto medio, hemos diseñado un instrumento precisamente pensando en la reactivación, que es el diagnóstico para la reactivación de la lectura del año 2023, que forma parte del plan de reactivación educativa, en donde básicamente, y en términos muy sencillos, luego de que un profesor aplica el diagnóstico, la prueba que mide comprensión lectora y ve los logros de aprendizaje, identifique con precisión a aquellos estudiantes que no están leyendo o que no lo hacen comprensivamente. Identificado este grupo de estudiantes, entonces tenemos un set de instrumentos, básicamente rúbricas, para poder identificar el estadio prelector en el que está el estudiante, básicamente en 3 niveles, en conciencia fonológica, en fluidez lectora, y desde esos niveles en el fondo es que nosotros promovemos la aplicación de ciertas medidas oportunas para el apoyo focalizado, en donde el Ministerio de Educación tiene un set de herramientas destinadas a eso. Esto es lo que comentaba hace un minuto atrás. El diagnóstico integral de aprendizaje tiene usos que son deseados e indeseados, y lo menciono como parte de la experiencia chilena, pensando en que también es algo que tenemos que promover fuertemente. Por una parte, con el día de diagnóstico se puede identificar a estos estudiantes que tienen mayores necesidades, pero no se puede hacer comparaciones entre establecimientos. No es una evaluación estandarizada, como todos sabemos, ni tampoco evaluar el desempeño del docente en función de sus resultados o calificar o asignar una nota según el desempeño. Con eso, evidentemente, se generan ciertos incentivos que sabemos que son perversos del uso de la información, generando ciertos incentivos, ¿cierto?, que serían indeseados y que más bien lo que intentamos es promover el uso pedagógico de esta misma herramienta. Para la orientación tenemos ciertos documentos que nos permiten poder monitorear y poder entregar información que le permita tomar decisiones pedagógicas. También realizamos webinars, cápsulas pedagógicas, los principales temas, y talleres integrados para abordar todo lo que entrega el diagnóstico integral de aprendizaje. Y así como en Chile hemos llegado, y con eso ya voy terminando, a más de 8.000 establecimientos educacionales que participan de este proceso. Más de 1.800.000 estudiantes en promedio aplican el diagnóstico integral de aprendizaje. De hecho, en este momento en Chile la evaluación diagnóstica está ocurriendo, con muy buenos resultados también, y que además de la evaluación tiene cuestionarios, actividades socioemocionales y las pruebas del área académica, y evidentemente más del 95% del total de establecimientos del país hoy día lo está aplicando. Esto lo vamos a dejar para la conversación. Con esto llego hasta el final. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Gino Cortés por mostrarnos el uso intencionado para la mejora en tiempo real, voluntario, monitoreando usos deseados y no deseados, y como parte también del sistema de evaluar, en este caso de evaluación, que en el caso chileno trata de reequilibrar a propósito de los usos en esa dirección. Así que muchas gracias por la experiencia de Chile. A lo mejor pensando en preguntas, la conexión entre las habilidades socioemocionales con la acción de mejora, creo que es importante a lo mejor para poder a lo mejor en las preguntas tener tiempo para eso. Ahora nos vamos a Nuevo León, México. Tenemos a la ministra Sofía Leticia Morales. Ella es la actual secretaria de Educación y la directora de la Unidad de Integración Educativa del Estado de Nuevo León, licenciada en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey, y su estudio de posgrado también incluye una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad de Harvard.
ha participado en muchas organizaciones, Organización de Estados Americanos, Organización Mundial de la Salud, y también en lo que tiene que ver con la educación pública, en este caso en la Ciudad de México, y también en el trabajo también tecnológico del Monterrey. Ministra, bienvenida para poder mostrarnos también su experiencia. Gracias. Trataré de ser muy rápida para cumplir con el tiempo. Lo primero que me gustaría decir es que nosotros tenemos en el gobierno 1 año y 5 meses. O sea que lo que se vea es en función del tiempo también y del compromiso. Asumimos la responsabilidad siempre con la convicción de que lo que no se mide no se puede mejorar. Y un poco contra la corriente porque hay un pensamiento a nivel federal de que las evaluaciones censales estandarizadas no tienen ningún sentido, sino la autoevaluación de los estudiantes. Nosotros echamos a andar desde que entramos el desarrollo de una prueba que se llama Nuevo León Aprende. ¿Cuáles son sus objetivos? Diseñar políticas educativas con base en evidencia, enfocar la gestión escolar en recuperar, fortalecer y mejorar los aprendizajes y establecer un compromiso informado con la mejora de la calidad educativa con la sociedad en general, con una Contraloría Social. Hicimos una prueba Nuevo León Aprende que está en función de puntajes, pero también cromáticamente en niveles de logro, para que sea mucho más fácil para cada uno de los directores y directoras de las escuelas entenderlo y aplicarlo. La hicimos igual que en el caso de República Dominicana y los tanto de Colombia como de Chile, en tercero censal a nivel de tercero de primaria, sexto de primaria y 9º grado o tercero de secundaria. También se aplicó en todos, a nivel censal, en todos los planteles de educación media superior. Aquí tenemos el nivel de participación. Ustedes verán en términos de las escuelas y en términos del alumnado, para hacer un ciclo escolar bastante híbrido, tuvimos una muy buena participación. Esto se hizo en mayo y junio del año pasado y lo vamos a volver a hacer al terminar el ciclo escolar. Estos son los resultados que coinciden con esta catástrofe que hemos estado hablando. Si lo vemos a nivel cromático, el azul y el azul fuerte hablan de los que dominan los aprendizajes, nosotros le llamamos imprescindibles. Lenguaje y comunicación y matemáticas. Si lo vemos desagregado, aquí ustedes lo ven por grados, el tercero de primaria, sexto y 9º grado, vemos que a nivel cromático sí se va aumentando en el lenguaje y comunicación de tercero, sexto y tercero. En matemáticas va decreciendo, que también tendríamos que ver qué está pasando para decrecer. Aquí lo vemos desagregado por sexo. Y vemos lo tradicional, las mujeres tienen un mejor desempeño en lenguaje y comunicación, los hombres en matemáticas en términos promedio. Si lo vemos en las dimensiones, como hemos utilizado esta información, primero para dimensionar desafíos, segundo para sustentar la toma de decisiones, tercero para mejorar la gestión en las escuelas, focalizar las acciones y esfuerzos y generar círculos virtuosos entre cada uno de los niveles, de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a media superior. Aquí quiero compartir muy brevemente lo que recibieron todos los maestros al iniciar el ciclo escolar, una ficha o un reporte de cómo está cada escuela. Aquí ustedes ven, obviamente se seleccionó una muy buena escuela pública, pero ustedes ven cromáticamente que tanto en lenguaje y comunicación como matemáticas el desempeño es muy bueno. Se compara en la parte de abajo, pero sin mencionar qué escuelas, nada más escuelas con el mismo contexto socioeconómico y número de alumnos y obviamente nivel educativo, esto es de tercero de primaria, cómo están en relación a esta. En este siguiente vemos el puntaje hombres y mujeres, que aquí más o menos es equitativo, y luego nos vamos a cuáles son los temas fundamentales de tercero de primaria que se observaron. Aquí nos vamos igual a identificar cromáticamente cuáles son los temas que requieren un mayor énfasis, los temas específicos. Igual se hace en el caso de matemáticas, donde aquí vemos
contrario a lo que presenté a nivel promedio, que las niñas tienen un mejor desempeño que los niños en matemáticas. Y obviamente los conceptos clave. Además, los conceptos específicos y terminamos mandando el mensaje para cada escuela, que es para analizar, acordar, compartir, acompañar, contrastar en la segunda evaluación, pero sobre todo celebrar, aunque sea celebraciones pequeñas. Esto se les entregó, como decía antes, a cada uno de los directores de cada escuela primaria y secundaria, y luego voy a hablar de media superior, con el objetivo de que lo integraran al programa escolar de mejora continua. Perdón, estaba haciendo mal. En educación media superior ya lo aplicamos 2 veces, se aplicó entrando y se aplicó ahora. ¿Qué logramos? Primero, una mayor participación, porque el primero era media superior o bachillerato o preparatoria, nada más pública, excepto la Universidad Autónoma de Nuevo León, que esa se cuece aparte. La segunda aplicación fueron todas, particulares, oficiales, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el TEC de Monterrey, el TEC Milenio, y por eso nosotros tenemos aquí una participación del 92%. Obviamente esto habla primero de legitimar un instrumento como Nuevo León Aprende, pero también de una mayor participación, si lo ven en el cuadro que está aquí abajo, en cada uno de los niveles, de los años, digamos, de la prepa. Aquí, obviamente, tuvimos que tener modalidad censal y modalidad muestral, dependiendo de las universidades, lo que ellos decidían, las que tienen y las particulares de las prepas. La mayoría fue en línea, pero también tuvimos modalidad en papel en las zonas más rurales y que no tenían conectividad. Se aplicó del 17 de octubre al 14 de noviembre. Aquí lo que nosotros vemos es que primero que mejoramos, aunque sea poquito. O sea, vamos hacia mejorar la calidad educativa en las preparatorias. Segundo, que hay una mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa esto? Que hay expectativas de los jóvenes por estudiar más que la prepa, y esto obviamente los enfoca. También una ganancia educativa, que es lo que observamos aquí, en donde hay año por año, digamos, un crecimiento, y esto es muy importante como ganancia educativa. Quería presentar esto porque también en la segunda instrumento de Nuevo León Aprende, en media superior, incluimos la parte socioemocional, y como ustedes ven, la prevalencia de ansiedad y depresión, de violencia en la escuela, de consumo de sustancias, digamos, es algo a tomar en cuenta. También incluimos qué tipo de modalidad si es celular, si es tablet o si es computadora, para establecer estrategias también de mejora continua directa a los estudiantes. En educación preescolar estamos trabajando con la Universidad de los Andes para ver esta experiencia que se aplicó en Colombia, cómo podemos nosotros tener Nuevo León Aprende en preescolar. Con esto termino, pero yo quisiera decir que para ser consistente con ¿para qué nos sirve una evaluación? Quisiera hablar de las políticas que hemos implementado. Primero, extender la jornada. México tenía escuelas de tiempo completo y jornada ampliada, las quitó este gobierno, pero nosotros en Nuevo León las tenemos, las estamos recuperando, y la meta es que todas las escuelas susceptibles las tengas. La capacitación focalizada, al tener los datos por municipio, por escuela, por zona escolar, podemos focalizar acciones. Síguele a la prepa es un programa que estamos trabajando desde tercero de secundaria. Las preparatorias van a los terceros o novenos grados con esta idea de motivarse. Ha crecido en términos generales desde hace 11 años la cobertura en las escuelas de todos los niveles de Nuevo León, no había crecido como ahora, y estamos, digamos, más cerca de nuestro objetivo de no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Podríamos estar mucho tiempo en cada una de las experiencias, pero solo tenemos 8 minutos. Yo quiero agradecerle por
por presentar Nuevo León Aprende, por dimensionar desafíos, sustentar decisiones, focalizar acciones, mirar temas específicos para apoyar a los estudiantes y también que la evaluación es parte de un engranaje mayor dentro de las políticas que claramente ayuda a una mejor toma de decisiones, pero lo que transforma y mejora claramente son las acciones pedagógicas y la política educativa. Así que muchísimas gracias, ministra. Vamos a seguir. Cuarta buena experiencia, estamos hablando de Argentina. Germán Lodola, él es secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación de Argentina. Él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y también doctor en esta misma área por la Universidad de Pittsburgh. Ha tenido distintas experiencias dentro del sistema escolar y actualmente es el secretario de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Germán, por favor, muchísimas gracias por presentarnos tu experiencia. Muy bien, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Voy a tratar de ceñirme a los 7 minutos. Creo que mi presentación tiene 3 partes, 3 componentes. Un primer componente que es una situación de contexto. Cuando hablamos desde los ministerios nacionales, me parece importante tener en consideración cuál es la estructura del sistema educativo, un poco en línea con la presentación de la ministra de Brasil de hoy, y cuáles son las implicancias de esa situación de contexto del sistema educativo. Una segunda parte de la presentación va a versar sobre cómo se evalúa en Argentina y cuáles son los instrumentos que hemos, desde la gestión de Jaime Persic, del ministro Jaime Persic, de hace poco más de 1 año y medio, que incorporamos al esquema de evaluación de Argentina, y una tercera parte donde voy a mencionar 5 políticas públicas que hemos tomado en el último año y medio, que son el resultado de los mismos procesos de evaluación. O sea, son políticas públicas orientadas a mejorar logros de aprendizajes, pero basadas en las evidencias de las evaluaciones que estamos llevando adelante. La primera parte de la presentación, ¿cuál es el contexto en el que operan la toma de decisiones nacionales en Argentina? Hay una primera característica, voy a detenerme 10 segundos, que es la naturaleza federal de Argentina, pero no es cualquier tipo de federalismo. Es un federalismo que la literatura reconoce como federalismo robusto. ¿Qué significa un federalismo robusto? Un federalismo donde las unidades territoriales subnacionales, en Argentina las provincias, tienen una alta capacidad y autonomía política, no necesariamente económico-financiera, pero sí política. En Argentina las provincias anteceden a la Constitución de la Nación, son previas a la Constitución de la Nación. Las provincias argentinas toman decisiones que no toman, por ejemplo, los estados brasileros, que no toman, por ejemplo, los mexicanos o los norteamericanos, ni los canadienses. Por ejemplo, determinan sus sistemas electorales, determinan su calendario electoral. Y no solo tienen injerencia sobre áreas centrales de política, como la política educativa, la seguridad y la salud, sino que además son actores políticos de peso, sobre los cuales los estados nacionales tienen que tomar decisiones considerando la autonomía decisional de esas provincias. Es un federalismo muy descentralizado que a partir de los años 90 profundizó la descentralización del sistema educativo. La verdad es que la nación argentina no tiene, o tiene muy pocos empleados trabajadores de la educación, tiene muy pocas escuelas nacionales. Entonces, la toma de decisiones desde la nación contempla esta autonomía provincial, cómo compartimos poder en un escenario donde típicamente el poder no se comparte. Entonces ahí hay un desafío muy fuerte de los estados nacionales y hay algunos instrumentos institucionalizados que nos permiten tomar decisiones en este ámbito, fundamentalmente el Consejo Federal de Educación, que es un consejo donde están representados todos los ministros, los 24 ministros provinciales de Argentina, y la Red Federal de Evaluación Educativa, donde las unidades técnicos jurisdiccionales toman decisiones en comunión con la nación. A mí me parece muy importante tener en cuenta este diagrama, porque lo que estamos diciendo es que en Argentina convive un mosaico de sistemas educativos. Hay 24 sistemas educativos diferentes,
Cada uno de esos 24 sistemas educativos además tiene actores de la educación que son diferentes. Menciono uno, sindicatos, por ejemplo. ¿Cómo se evalúa en Argentina? Tradicionalmente existía una prueba llamada la prueba BONE, que se implementó entre 2003 y 2013, que eran pruebas referidas a norma, pruebas referidas a criterio, con una periodicidad variable, bianual, trianual, que combinaba pruebas censales y pruebas muestrales en áreas de matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. A partir del 2006 en adelante, las pruebas ONE fueron reemplazadas por las pruebas Aprender, que son pruebas referidas a criterio, que tienen una periodicidad bianual, cada 2 años se toma secundaria, último año de secundaria, e intercalado cada 2 años, último año de primaria. Es censal, esto en Argentina es hacer un censo por año, son 55.000 escuelas, 3 millones de kilómetros cuadrados, y la prueba es censal. Esto significa que el Ministerio de Educación, con la participación de los ministerios provinciales, hace un censo por año en Argentina. Y en áreas evaluadas, fundamentalmente lengua y matemática, aunque dependiendo del año se introducen temas de ciencias naturales y de ciencias sociales. ¿Cuál fue la innovación, por decirlo de alguna manera, que hemos implementado a partir del contexto de pandemia? Hemos realizado la prueba censal de primaria en el 2021 y por primera vez a nivel nacional se establecieron modelos estadísticos de factores asociados. Lo hicimos tanto para la Nación como para cada una de las 24 jurisdicciones provinciales. O sea, identificamos, y ahora vamos a ver que las políticas públicas que desarrollamos están en línea con estos factores asociados, con estos determinantes del desempeño que en Argentina nunca se había hecho. Hicimos el año pasado la muestra esencial correspondiente al nivel secundario, que por primera vez incluyó preguntas de respuesta abierta para tener más información sobre los procesos de construcción de respuesta. Y, esta es la innovación que creo más importante, incluimos en el calendario de evaluación, con la participación de las jurisdicciones provinciales, un aprender muestral de primaria. Esto es, a nivel primario tenemos el antes de la pandemia y tenemos información al año del retorno a la presencialidad. Y les anticipo, los resultados son resultados bastante interesantes. La presencialidad nos devolvió saberes. Y claramente la pandemia no afectó de igual manera a todos los sectores sociales. El determinante, el factor que mejor permite estratificar el desempeño de los chicos y de las chicas argentinas es la procedencia social, es el nivel socioeconómico. Esto es, la pandemia tuvo un efecto de clase en nuestros países, y no solamente, o sea, un efecto desigual sobre los aprendizajes. Dicho esto, que tenemos, voy a pasar de largo esto porque no llego. Dicho esto, lo que hemos incorporado además, complementariamente a las evaluaciones estandarizadas, es la evaluación formativa. Hoy terminó en Argentina la segunda jornada de capacitación de docentes, participaron 7.500 docentes. La evaluación formativa es una plataforma en un entorno digital que le permite a un docente que participa, que está adscripto a una escuela y a un aula determinada, llevar adelante un proceso continuo, ¿no? Un proceso continuo a partir de evaluación, a partir de ítems que provee el Ministerio Nacional y a partir de ítems que construyen los mismos docentes en conjunción con los estudiantes. Dicho de otra manera, mientras que las pruebas estandarizadas nos dan una fotografía del estado de la situación de los aprendizajes, la evaluación formativa nos informa sobre los procesos de aprendizaje. Yo diría que aquí es muy importante en estos procesos el componente metacognitivo, o sea, no solo le preguntamos a los chicos si queremos saber si aprenden o no aprenden, sino cómo aprenden, cuáles son los elementos que le permiten aprender más y cuáles los que le permiten aprender menos. En función, y con esto termino, pero me voy a tomar un minuto más, en función de esta información nosotros lanzamos en el Ministerio Nacional 5 políticas, y aquí yo abro un frente de discusión ex profeso, que creo que nos tenemos que dar, que es la discusión sobre la inversión y los aprendizajes. ¿Qué es primero? Bueno, la inversión es una condición de necesidad para los aprendizajes, por lo tanto es ontológicamente anterior a los aprendizajes. Nosotros estamos muy convencidos que la única forma de salir de un efecto pandémico que, como dije, genera sesgos sociales es con una intervención muy decidida del Estado Nacional. Y me pregunto si no deberíamos tener todos los Estados nacionales una ley de financiamiento educativo que nos fije un benchmark, un orientador de financiamiento que deberíamos cumplir.
En torno a eso, y muy rápidamente, la columna verde es la columna de la actual administración. Esto es la distribución de libros en Argentina. Libros 1 a 1, porque una de las evidencias empíricas que mejora los aprendizajes no es tener simplemente libros en la casa, sino es la posesión de libros en la casa. Se han entregado aproximadamente 25 millones de libros a primaria, secundaria y a jardín de infantes, lengua, matemática y literatura. Hemos agregado, en línea con lo que comentaba nuestra colega de Nuevo León, hemos agregado una hora más de clase, financiada durante 5 años en su 70% por el Estado Nacional. Esto nos permitió pasar del 21% de las escuelas primarias que tenía jornada extendida o completa al 64% de las escuelas. Una hora más de clase por día significan 38 días más al año, significa un año más de escolaridad en un ciclo lectivo de nuestros alumnos. Tercera, Progresar, con el apoyo del Banco Mundial, la beca Progresar, una beca de terminalidad de la secundaria. Recibimos las becas Progresar en 500.000, hoy están arriba de 1.600.000. Estas son becas, ya termino, estas son becas que permiten atacar otro factor asociado, ¿sí? Que es los chicos aprenden más cuando tienen en el hogar padres con nivel educativo elevado, sobre todo la madre. Y por último, voy a pasar lo de computadoras, y por último dejo, con el apoyo del Banco Mundial, con el apoyo de Generación Única y con el apoyo de la CAF, estamos desarrollando un sistema de nominalización y de seguimiento a nivel del aula, de forma regular, de las trayectorias escolares de los chicos. Esto en Argentina no existía, en Argentina solamente teníamos 4 provincias, hoy tenemos 10 provincias con una plataforma nueva y el resto, 12 provincias más que estamos migrando la información de trayectorias escolares a partir de Intenfases a una base nacional que contiene esa información de las trayectorias. Muchas gracias por la atención. Me pasó un minuto. Muchas gracias, Germán, por este contexto que empieza a aparecer en todas las presentaciones. No da lo mismo un sistema de evaluación en el contexto nacional, los instrumentos que han ido desarrollando a propósito de la evaluación diagnóstica, con uso más formativo, y bueno, también aparece de nuevo, a propósito de lo que planteaba la ministra, que la evaluación tiene que ir de la mano con políticas, con inversiones, para que esta termine siendo útil para el mejoramiento de las prácticas de aprendizaje, las condiciones, en este caso de aprendizaje en cada uno de los estudiantes y el resto de políticas que promuevan un mejor bienestar y aprendizajes. Muchas gracias. Ahora también tenemos el privilegio de poder estar con la experiencia de Jamaica, con la ministra, en este caso, Fayval Williams, ministra de Educación y Juventud del Ministerio de Educación de Jamaica. Ministra es analista financiera, colegiada de profesión, cuenta con un MBA de la Universidad de Pensilvania y una licenciatura en Economía, también de la Universidad de Harvard de Estados Unidos. Dentro de su trayectoria laboral, también en otros ámbitos, se desempeñó también como vicepresidenta senior de Putnam Investment en Boston, una de las principales administradoras de fondos mutuos mundiales, y en otras compañías de mucha relevancia. Ministra, muchas gracias por acompañarnos y por mostrarnos también la experiencia de Jamaica. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Permítame comenzar diciendo que Jamaica está comprometida también con la recuperación y la aceleración del que estamos hablando hoy. Quiero también agradecer al doctor Casal Group y al doctor Flores, al igual que a otros países, desde el marzo de 2020 hasta marzo del 2022, niños desde primaria hasta secundaria sufrieron una gran pérdida en el aprendizaje debido a la pandemia del COVID-19. Para abordar la crisis inmediata y planear para el corto y mediano plazo y el largo plazo, Jamaica introdujo una serie de iniciativas, incluido una intervención o un plan de intervención para nuestras más de 1.000
escuelas con una población estudiantil de casi 500.000 estudiantes. Le proporcionamos a las escuelas una serie de pruebas de evaluación de grados de 1 a 9 desde septiembre de 2021 y desde entonces otras evaluaciones formativas diseñadas para monitorear el aprendizaje de los estudiantes han sido administradas también. Habiendo realizado estas evaluaciones, las escuelas desarrollaron sus planes de intervención utilizando el marco del Plan de Aprendizaje Nacional desarrollado por el Ministerio para guiar la gestión del currículo para las escuelas. El Plan Nacional de Aprendizaje e Intervención añade más horas de aprendizaje a los estudiantes a través de escuela de verano y programas en casa, e intervenciones psicosociales, relacionamiento de los padres, proporcionar recursos digitales de aprendizaje, un marco robusto de rendición de cuentas y un enfoque sobre el aprendizaje personalizado. Las escuelas están siendo apoyadas por un equipo técnico que incluyen coaches educativos, funcionarios dedicados al currículo, a la alfabetización y de relación con la comunidad para desarrollar un plan que monitoree también el progreso y que identifique los retos. A través de estos programas nosotros creemos que los líderes de las escuelas han podido tomar mejores decisiones sobre cómo enseñar para poder cerrar las brechas en el aprendizaje de sus estudiantes. Esto hace parte del Plan de Recuperación Nacional. En todo el sector educativo, nuestros rectores y profesores escolares saben que se requiere un esfuerzo deliberado con un enfoque deliberado sobre la capacitación en liderazgo y estar bien formado de acuerdo al currículo nacional. Se requiere un cambio en el paradigma, el uso de plataformas digitales y trabajo personalizado con los estudiantes. El vínculo para cada evaluación diagnóstica se envió por correo electrónico de la escuela para que se tomara la prueba en línea. Para estudiantes sin dispositivos electrónicos se les entregó una versión en PDF a las escuelas para que las pudieran tomar en papel. Al final del periodo de la administración de las pruebas se procesaron los resultados a nivel de estudiantes y se les envió a cada escuela para que se pudieran desarrollar planes de desarrollo y aceleración para ayudar a los niños a cerrar las brechas. Entre los esfuerzos para mitigar la pérdida de aprendizaje fue un incremento de financiación para apoyar las plataformas en línea y proporcionar recursos educativos en el nivel primario y secundario. Estos incluían lecciones personalizadas proporcionadas a través de 3 canales de televisión y un canal de YouTube. Las áreas que se cubrieron cubrieron material para primera infancia y el nivel primario y secundario. Además, en reconocimiento de que para muchos estudiantes y profesores no tenían acceso a dispositivos, entonces se les proporcionó recursos suplementarios. El gobierno introdujo la iniciativa de una tableta por niño y el programa de Sé dueño de tu propio dispositivo. También se proporcionó acceso a sistemas de aprendizaje virtual. Nosotros comenzamos la actualización de la conectividad interna de las escuelas en todo el país. Proporcionamos acceso a licencias de Microsoft, el producto 365. Damos acceso a los estudiantes y a los profesores a distintas páginas web sin costo y también introdujimos un programa que se llama Encuentra al Niño,
para encontrar a estudiantes que después de la pandemia no habíamos vuelto a ver o que durante la pandemia no vimos en ninguna de nuestras plataformas. Durante el clímax de la pandemia, más de 120,000 de nuestros estudiantes de primaria y secundaria no hacían presencia en línea ni en ninguna de las otras plataformas donde deberían aparecer. Antes de regresar a la escuela en persona, lanzamos esta iniciativa en donde involucramos a 108 trabajadores sociales y con 129 psicólogos y además de 177 decanos de disciplina logramos encontrar a los niños y reengancharlos. Y hoy, después de la pandemia, estamos viendo la asistencia escolar un poco mejor de lo que estaba incluso pre-pandemia y vamos a continuar nuestros esfuerzos para asegurar de que sigamos haciendo crecer esos números. Tenemos disposiciones especiales para proporcionar materiales adicionales para que los niños cierren estas brechas en su pérdida de aprendizaje y también vamos a emplear profesores temporales. Vamos a ampliar también muchas de las instalaciones escolares porque nos dimos cuenta que los niños necesitan un apoyo personalizado y sostenible para ayudarles a recuperar. Nuestros coaches de alfabetismo y matemáticas tienen también unos objetivos muy específicos en línea con los objetivos nacionales. Esto incluye proporcionar apoyo a los profesores a través de oportunidades de construcción de habilidades como la planeación, lecciones de muestra y apoyo en el desarrollo de pruebas estandarizadas. Como parte de la recuperación del aprendizaje, estamos continuando nuestros esfuerzos en construcción de capacidades, capacitando a profesores en el nuevo currículo nacional con un enfoque especial en fortalecer los equipos de implementación de los currículos a nivel escolar. Esto va a asegurar de que todas las partes interesadas claves estén conscientes del currículo nacional y sus estándares y que los profesores se mantengan alineados con estos estándares. Las oficinas regionales están siendo recapacitadas y están empezando a trabajar en equipos utilizando todos los recursos que les proporcionamos. Vamos a continuar proporcionando lecciones a través de televisión como parte de nuestras oportunidades de aprendizaje extendido para mejorar la experiencia de aprendizaje en el aula, porque los profesores pueden integrar el programa con sus trabajos en el aula y también vamos a tener sesiones psicosociales junto con servicios de psicología para la familia y para el niño. También vamos a dar apoyo en espiritual, manejar el estrés y sesiones sobre el trauma y el duelo, gestión de conflictos, toma de decisiones, entre otras habilidades. El Ministerio de Educación, Andrew, así se llama el ministro de Educación en Jamaica, sabe que debemos asegurar que todos nuestros estudiantes tienen que recuperar y cerrar las brechas y finalmente nuestro objetivo es proporcionar servicios coordinados e integrados y apoyo a preprimaria, primaria y instituciones secundarias en Jamaica para permitir la mejora continua en los resultados de aprendizaje. Gracias. Muchas gracias a la ministra Faisal de Jamaica por el plan de recuperación nacional, por mostrar nuestro diseño de evaluación formativa para este aprendizaje más personalizado, con una serie de dispositivos para apoyar la escuela y aparece de nuevo la vinculación y el uso de la información para el conjunto de políticas que permitan poder movilizar la acción de mejora, poder construir capacidades, poder generar apoyos específicos, poder finalmente llevar a un cambio de paradigma para una acción en función de
las necesidades de cada uno de los estudiantes. Muchas gracias. Hemos visto 5 grandes experiencias que pretenden ser parte de la solución en el contexto que nos encontramos. Obviamente el contexto y la organización nacional supedita el aporte también de la evaluación, pero hemos visto estos nuevos componentes para una mejor decisión. En honor del tiempo, quisiera de todas maneras poder preguntarle a cada uno de los panelistas, Natalia, en función de Colombia, evaluar para avanzar. Esta gran experiencia que se ha escalado, al igual que lo sumativo, esta evaluación más diagnóstica con uso formativo. ¿Cuáles han sido los resultados en este uso para esta acción de mejora, para que los maestros, los centros, el conjunto de maestros pueda utilizar para este apoyo más específico, con esta información en tiempo real, con esta información mucho más detallada, como dijiste tú, con esta información que a ellos los ve como el usuario central para poder detonar mejores procesos de aprendizaje e impactar en el bienestar y aprendizaje de cada uno de los estudiantes? Natalia, por favor. Ya. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Yo creo que ha sido un reto importante. En los primeros 2 años nos dedicamos un poco a que los maestros y las escuelas se familiarizaran con la estrategia, que utilizaran los materiales, pero ahora el gran reto, y en eso estamos, el director del instituto ha hecho un esfuerzo grandísimo por tratar de impulsar mucho más el uso de los resultados. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando muy de la mano con el PTA, el programa Todos Aprender, con el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, en ese orden de ideas, todas las escuelas intervenidas por el PTA, estamos trabajando muy de la mano para que las escuelas utilicen el material de manera muy apropiada. Mi compañero y colega de al lado hablaba un poco acerca del uso, de lo que se puede hacer con la evaluación formativa o el apoyo a la evaluación formativa y lo que no se debe hacer, y en ese orden de ideas estamos trabajando muy de la mano con los formadores del PTA. Otra iniciativa supremamente importante es la elaboración de estudios de caso, ¿no? Un poco para amplificar la voz de los maestros que desde 2020 han utilizado la estrategia, saben de la estrategia, saben de el buen uso que se le puede dar a los materiales, los videos, las guías de orientación, las guías de interpretación de resultados, etcétera, etcétera. ¿Con qué propósito? Precisamente para amplificar la voz del maestro, que el maestro sienta que, y que los maestros sientan que el programa fue diseñado para ellos en función obviamente de atender las necesidades de ellos, y yo creo que la elaboración de estos estudios de caso ha ayudado muchísimo para amplificar la voz de nuestros maestros y por supuesto darle una mayor fuerza al programa de Evaluar para Avanzar. Muchas gracias, Natalia. Evaluar para Avanzar. Gino, la experiencia de Chile. Siempre, al menos desde el ámbito de la evaluación, la crítica de los maestros ha sido siempre las habilidades más cognitivas, lectura, matemática u otros, y queda atrás el ámbito socioemocional, que parece ser algo imprescindible, primordial, o incluso para el desarrollo de estas habilidades más fundamentales. ¿Cómo han conectado, en este caso, la información de habilidades socioemocionales con la acción pedagógica que queremos que puedan desarrollar ellos en la sala de clases? Por favor. Gracias, Carlos. Creo que tu pregunta daría para un seminario completo, ¿no? Porque a nivel comparado hemos investigado harto acerca de cómo poder vincular los resultados socioemocionales con los resultados académicos. Evidentemente es muy difícil establecer relaciones causales, ¿no? de los reportes, incluso de ambos instrumentos. Sin embargo, aún siendo un desafío en desarrollo, lo que hemos hecho en el último tiempo es más bien promover a través de del modelo de mejoramiento continuo y pensando en que este modelo de mejoramiento continuo puede tener tanto factores internos como externos. Hemos recomendado y orientado a los establecimientos educacionales focalizarse en estos factores internos, que desde ese punto de vista el abordaje interno es condición indispensable naturalmente para el mejoramiento escolar. Entonces, con 3 condiciones, o básicamente con 3 aspectos generales, con las condiciones, analizando las capacidades y al mismo tiempo las estrategias, promover una cultura de uso de datos.
De modo que la información que reportan los cuestionarios socioemocionales no solo sea un número sin sentido, sino que está acompañado de un proceso reflexivo. Y es ahí en donde hemos puesto ciertos énfasis en este proceso reflexivo, precisamente para que el establecimiento educacional, las comunidades educativas, puedan conectar y entender los resultados desde ese punto de vista. Y en una segunda variante hemos hecho esfuerzos importantes, y es algo en lo que nos vamos a embarcar durante este año, en que los resultados que nos entregan los cuestionarios socioemocionales, tanto de la evaluación formativa, y espero no confundirlos con esto, como también la información socioemocional que nos entrega la evaluación censal, que en Chile llamamos indicadores de desarrollo personal y social, poder lograr ciertos niveles de estándares, de modo que el resultado socioemocional esté asociado a un significado, es decir, qué significa que estoy entre 0 y 100, entre 0 y 30, y a partir de eso poder indicar ciertas orientaciones concretas para el uso y el análisis de la información. Esas son dos cosas que podemos mencionar. Muchas gracias, Gino, de la experiencia de Chile. Ministra Sofía Leticia, de Nuevo León. Usted señalaba este tema de las políticas y cómo la evaluación también muchas veces no se entiende bien, tiene detractores cuando no es bien usada y también cuando no conecta con la acción de mejora. ¿Cuál diría usted que pudiesen ser algunos facilitadores y también a lo mejor algunas dificultades que se ha tenido o han tenido y cómo lo han destrabado o cuáles pudiesen ser algunos elementos que aporten en esa mejora? Bueno, Nuevo León Aprende, al ser una evaluación formativa, solo tiene sentido si se devuelve la información directa a cada uno de los planteles educativos, desde educación básica hasta media superior. En ese sentido, nuestro reporte de evaluación está pensado en el maestro, no en el maestro o maestra de tercero, de primaria, de sexto de primaria o de noveno grado, sino en la comunidad educativa que tiene que pensar cómo lo integro al plan escolar de mejora. En México, al iniciar el ciclo escolar, hay una semana donde los maestros, la comunidad educativa trabaja sobre su plan escolar de mejora. Y fue la columna vertebral Nuevo León Aprende. También cada mes se reúne el Consejo Técnico Escolar y es una manera de ir monitoreando. En el caso de educación media superior, hay una diversidad de subsistemas. Y lo que hicimos fue presentar los resultados a cada uno de los directores generales de los subsistemas, con ellos a todos los directores de plantel y cada director de plantel acompañado por la subsecretaria de Educación Media Superior, el realmente trabajarlo con todos los maestros, toda la comunidad. Lo más importante yo creo es también hacer copartícipe a la sociedad civil, al sector productivo. Los empresarios en Nuevo León son muy comprometidos con la tarea educativa y nuestra responsabilidad es regresarles cómo estamos, cómo vamos de la mano. También las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, nos sentimos acompañados, pero también corresponsabilizados por ellos. Y eso es, yo creo que muy importante. Y luego, yo comentaba de Brasil que ellos tienen responsabilidades municipales los alcaldes. En el caso de México no, entonces el hacer a los alcaldes de Nuevo León corresponsables de la tarea educativa y de los retos es también fundamental. Gracias. Muchas gracias, ministra. Pasamos de Nuevo León a Argentina. Germán, tú planteabas el tema del contexto y están trabajando en este tema de la evaluación formativa. ¿Cómo ha sido esta articulación entre lo nacional y lo provincial, las provincias en este caso? ¿Cuál dirías tú que pudiesen ser facilitadores para llegar a los maestros en esta conversación de información para readecuar la enseñanza y centrarnos en dónde está cada estudiante, en función de este escenario que puede incluso supeditar finalmente que una política termine resultando o aportando a la conversación y acción de mejora? Yo creo ahí que hay un desafío que no es solo de Argentina, ¿no? que es en realidad de los países federales, que es cómo articulamos las acciones que tenemos en nación con las acciones que cada una de las jurisdicciones lleva adelante. Esa articulación es compleja, justamente porque los sistemas federales son heterogéneos. Y desde la nación hay una tendencia que genera un comportamiento o un efecto no deseado que tiene que ver con la gestión. Cuando uno gestiona de nación, entre comillas, premia a aquellas jurisdicciones que gestionan más rápido, que gestionan mejor, que tienen más capacidades, y eso genera un efecto no deseado,
que en un sentido profundiza asimetrías. Si yo premio al que mejor funciona, genero una asimetría mayor, ¿no? Que es la que quiero justamente reducir. En el caso de evaluación formativa, creo que la clave pasa por la escuela y no tanto por el docente. Si nosotros nos focalizamos solamente en el docente, vamos a tener una visión parcial del fenómeno. El docente son 2 horas por día. La evaluación formativa tiene que ser un fenómeno de naturaleza colectivo y tiene que ser la escuela y, por lo tanto, las provincias, que son las que, ¿no?, tienen incidencia sobre las escuelas, las que tienen que llevar adelante ese proceso de aprendizaje colectivo. Perfecto. Muchísimas gracias, Germán. Ministra de Jamaica, usted nos planteó este plan de recuperación nacional y dentro de este elemento el diseño de evaluaciones formativas para un aprendizaje personalizado. En este recuento de lo realizado en este tiempo, ¿cuál diría usted que han sido las palancas, los impulsos para poder llegar a apoyos específicos a los estudiantes a través de los maestros para una mejor recuperación de los aprendizajes y también, como lo señalaba, un apoyo socioemocional que ustedes también están realizando? So thank you for that question. As a government and as a country, relatively small in the region, in the world, mundo, hemos priorizado la educación. Si miramos el presupuesto nacional, tenemos dedicado el 20% del presupuesto a la educación. Todos en Jamaica, los padres, los ciudadanos de Jamaica, sabemos y entendemos que la educación es la palanca más importante que tenemos para que nuestro país pueda incrementar su PIB per cápita y para darnos una mejor calidad de vida. Entonces, es fácil todos que trabajan en el sistema educativo de adoptar los planes. También hacemos distintas consultas, reconocemos que tenemos que llegar al nivel de personalizado para asegurar que cada niño está progresando. No hemos llegado a donde queremos estar, pero es un concepto con el cual todos estamos comprometidos y todos nuestros programas le están apuntando este objetivo, ¿no? Que es no dejar a ningún niño atrás, hacer las sesiones extra, asegurar que los niños estén aprendiendo. Hemos hecho una evaluación de todas nuestras escuelas y esto lo vamos a seguir haciendo anualmente. Así sabemos escuela por escuela qué está funcionando bien, qué no está funcionando. Y al principio de cada año escolar desarrollamos un plan de mejora para ese año. Entonces, a nivel de la junta directiva de la escuela, hay un plan multianual para cómo mejorar esa escuela. Y hoy en día estamos trabajando más con las escuelas que están abajo en el ranking y nos vamos a enfocar en esas escuelas y en esos estudiantes. Y si tú vas a cualquiera de esas escuelas, vas a ver aulas en donde hay múltiples profesores con pequeños grupos de estudiantes, asegurando que los estudiantes vayan progresando en su alfabetismo y asegurándose de que progresen adecuadamente. Gracias. Ahora pretendo, para cerrar, aportar con unas conclusiones en lo que tiene que ver con lo que los panelistas fueron muy buenos alumnos, enviaron antes la presentación todos, y voy a tratar de aportar en esa dirección. Pero antes les pido muy breve, si pueden pensar en 30 segundos, cuál es el paso que tienen que dar para movilizar una mejor agenda de recuperación y transformación a propósito de lo que estamos hablando de estos nuevos componentes de la evaluación. Por favor, vamos. Muy breve, estamos en crisis, lo hemos dicho, pero para ser efectivos necesitamos saber dónde están los estudiantes. Porque en caso contrario vamos a hacer mucho, pero sin impactar en el bienestar y aprendizaje de cada uno de ellos. Lo dijeron cada uno de los panelistas. La evaluación es muy importante, pero lo que realiza el impacto en bienestar y aprendizaje son las políticas educativas, es decir, lo que sucede en la sala de clases.
Esto muchas veces está en tensión, por tanto, cómo lo sumativo aporta, pero también convive con lo diagnóstico, con lo formativo, para que exista un engranaje al servicio de la mejora educativa. Por tanto, hay muchas tensiones, no existe un equilibrio, pero sí una forma en que la política vea la evaluación como una forma de hacer sinergia para movilizar la acción. Desde esa perspectiva en pandemia, en este ámbito, se ha avanzado, que queda mucho por hacer, por supuesto, pero estas 5 experiencias nos muestran innovación, capacidad de enfrentar nuevas preguntas. Los maestros y escuelas estaban demandando información de dónde estaba cada niño. No la teníamos y aquí hay experiencia de países que se pusieron a trabajar en esta dirección. Segundo, que esto no es una tarea solo individual, también hay tareas colectivas. Dejo la pregunta, ¿el bienestar socioemocional es solo individual o también es colectivo en propósito de lo que tenemos que realizar con los estudiantes? Y por último, este desafío de poder, lo decía creo que también Germán de Argentina, de poder articular y movilizar este aprendizaje mucho más colectivo. Diciendo esto, tenemos un desafío de que la evaluación no es un fin, es un medio para la mejora escolar, lo sumativo, lo diagnóstico o lo formativo. Y desde esa perspectiva, hoy día aparecen nuevos engranajes inexistentes, desarticulados, en muchos lugares que tienen que convivir. Lo sumativo juega un rol que hay que visibilizar y necesitamos, lo decía la ministra de Nuevo León, saber dónde están para tomar decisiones de política educativa, pero también estos nuevos componentes que ayuden a la escuela y al maestro para que con lo que hacen se centren no en lo que deben aprender los estudiantes, sino dónde están para movilizar. En esa dirección, lo dijo Gino, lo dijo también Natalia, no todo sirve para todo. ¿Esto es una foto mía cuando yo era pequeño? No. No todo sirve para todo. Por tanto, aquí hay distintas decisiones, el día a día en la sala de clases, en ciertos momentos, al inicio, a la mitad y al final, y lo sumativo para saber cómo lo vamos haciendo en el conjunto de ciertos equipos. Estas experiencias están al servicio, pero tienen que articularse con la conversación de mejoramiento en el sistema escolar. Lo planteaba la ministra de Jamaica y también otros panelistas. Y en esa dirección, la evaluación diagnóstica no es solo saber lo que nos falta, sino también, lo dijo la ministra de Nuevo León, saber lo que sí los niños están aprendiendo. En una sala de clase hay niños que logran el estándar y hay que felicitarnos porque llegan, pero también hay otros que necesitan un apoyo mucho más específico y otros que están muy atrás y que requieren apoyos mucho más direccionados. Por último, hay un desafío en la evaluación formativa. Estamos tocando con la evaluación estandarizada externa, diagnóstica que llamamos, pero la evaluación formativa sucede en la sala de clase, con otras preguntas que los maestros van a saber hacia dónde voy, es las metas de aprendizaje que quiero lograr. ¿Dónde está ahora? Son los aprendizajes previos. Y cómo sigo avanzando el andamiaje que cada maestro le va entregando a sus docentes, a sus estudiantes, para poder movilizar. En esa dirección, lo que está sucediendo en estos 5 experiencias nos permiten conectar información para retroalimentar y para poder apoyar de manera diferenciada a cada uno de los estudiantes. Sin retroalimentación no hay posibilidad de mejoramiento sustantivo con niño y niña con nombre y apellido. Y esto es lo que están tratando de hacer estos 5 países. Y por último, lo dijeron todos, esto es parte de un engranaje mayor. La evaluación está en una conversación de mejoramiento, lo dijo Gino de Chile, a propósito de cada país definió su forma de entender el mejoramiento y la acción educativa para poder planificarla en las habilidades fundamentales, pero también en el desarrollo integral. A mí me gusta Mafalda, y yo creo que Mafalda, aquí estas 5 experiencias nos están ayudando a que los maestros y los centros escolares hacen tanto, pero hacemos tanto donde le vamos a preguntar y ese maestro o maestra va a decir, mire, hicimos A, B, C, D, E, F, Z,
y vamos a estar todos felices por todo lo que hicimos. Pero los estudiantes a final de año nos pueden decir, veamos Manolito qué es lo que nos estaba aprendiendo, y desde marzo o desde junio, dependiendo del año escolar de ustedes, hasta la fecha no he aprendido nada. Por eso la importancia de estas 5 experiencias que nos apoyan con información, no solo respecto al avance curricular, sino a dónde están los niños con nombre y apellido en función de, en este caso, de lo que tiene que ver con sus contenidos y habilidades. Por tanto, desde el ERCE, desde el IESE, estamos muy contentos, también entregando instrumentos en nuestra columna vertebral, que es esa evaluación regional en el currículum, que es el ERCE 2025, que todos los países hispanoparlantes y Brasil participan, adicionalmente hoy día Venezuela y Nuevo León, pero también a través de otros proyectos como el ERCE Postpandemia, con los socios del Banco Mundial, y el ERCE Escuela, que pretende entrar en un piloto en esta conversación para una acción más profesionalizante. Yo quisiera agradecerle a los 5, en 30 segundos nos tienen que decir su paso siguiente, porque permiten que la agenda de recuperación y de transformación tenga sentido pedagógico. Esta información ayuda a que no miremos lo que hace el profesor, sino a qué están aprendiendo los estudiantes. Segundo, donde las clases que habla más el profesor, a cuáles son las interacciones pedagógicas. Y por último, más que hablar de una tarea específica o de una actividad, cómo hablamos finalmente del aprendizaje significativo, de qué es lo que estoy aprendiendo en esa actividad de aprendizaje. En esa dirección, gracias por ser parte de la solución. En educación van a haber problemas hasta el 3542, pero estos 5 países y los que estamos acá y los que también nos ven por streaming, queremos ser parte de la solución en las distintas complicaciones y no quedarnos en las crisis, sino ser parte de la solución. 30 segundos. ¿Cuál es el siguiente paso, Natalia, de Colombia para aportar a una mejor agenda de recuperación y transformación?